Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Espero que Dios esté bendiciendo su vida con mucha paz, con mucha salud y con mucha alegría en sus hogares. El día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de este bonito punto realizado en la técnica de 2 agujas o palitos, que lleva por nombre punto coliflor, por aquello de los bultitos que tiene como una coliflor. Bien, está tejido en una cantidad de puntos múltiplo de 2 más 1 y tan solo se realiza en 4 carreras que se repiten a lo largo del tejido. A continuación les daré el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, vamos a empezar a tejer en esta oportunidad nuestro punto coliflor. ¿Cómo se teje el punto coliflor? Se teje en una cantidad de puntos múltiplo de 2 más 1. Es decir, puede ser 20 más 1, 21, puede ser 18 más 1, 19, pero debe ser un múltiplo de 2 más 1 siempre. ¿Sí? Se teje en 4 carreras y vamos a tejer de la siguiente manera. Primera carrera, es un punto bastante fácil, no tiene complicaciones. Ahí está, muy clarito. Y vamos a empezar tejiendo. La primera carrera toda en punto derecho, ¿sí? Todos los puntos que tenemos en nuestra aguja los vamos a tejer en punto derecho. Yo tomo en la primera carrera los puntos por la parte de atrás. Deben de tomarse por aquí, pero yo lo hago por comodidad. Así que si tú lo haces de la otra forma, no hay problema. No es necesario hacerlo como yo, ¿sí? Vamos a tejer entonces toda la primera carrera en punto derecho. Como les digo, es un punto bastante fácil. No es reversible, pero es muy bonito por ambos lados. Ahí está. Primera carrera, toda en punto derecho, ¿sí? Vamos a la segunda carrera. Bien. Vamos a tejerla toda en punto revés. Segunda carrera, toda en punto revés. Ahí terminamos esta segunda carrera, todos los puntos revés. Vamos con la tercera carrera y vamos a pasar el primer punto sin tejer, ¿sí? Y luego vamos a tejer todos los puntos que quedan de 2 en 2, así. Dos juntos del derecho por delante, ¿sí? Así. El primer punto nada más lo hemos pasado sin tejer y luego estamos tejiendo todos los puntos de 2 en 2. Ahí está. Nuestro último par de puntos y terminamos la tercera carrera, ¿sí? Hemos disminuido los puntos, ahora en la cuarta carrera vamos a recuperar todos estos puntos. Entonces voy a hacer lo siguiente: tejo el primer punto derecho y esta hebrita que hay entre este punto y este, miren, esta hebrita la voy a tejer. Introduzco la aguja así en la hebrita y la tejo en punto derecho. Luego tejo mi punto que tengo aquí y voy por la hebrita de aquí y la tejo en punto derecho. Tejo mi punto que está aquí en la aguja y la hebrita, y así me voy por todo el camino. Un punto de la aguja, un punto de las hebras de abajo, un punto de la aguja, un punto de la hebra de abajo, punto de la aguja, punto de la hebra de abajo, punto de la aguja,
punto de la hebra de abajo. No se me debe pasar ninguno, ¿sí? Punto de la aguja, punto de la hebra de abajo, punto de la aguja y por último el punto de la hebra de abajo. Y termino tejiendo este punto en punto derecho. Y aquí tengo que haber recuperado todos mis puntos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 puntos con los que empecé, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora cuando he terminado esta cuarta carrera? Volver a repetir la carrera 1, donde tejo todo en punto derecho. ¿Sí? Ahora doy la vuelta y repito la carrera 2, luego la 3, luego la 4 y así esas 4 carreras se irán repitiendo por todo el tejido, ¿sí? Entonces aquí me toca tejer todos los puntos en punto revés. Yo voy a hacer 2 motivos aquí delante de ustedes para que vean que no hay ningún truquito, porque a veces he tejido solo las carreras del motivo y les he dicho yo voy a avanzar más adelante y les muestro el tejido avanzado y me dicen no me salió igual, me salió distinto. No vayan a pensar que yo tengo un truquito que no se los quiero mostrar, no. Aquí yo quiero mostrarles todo para que sus tejidos les salgan mucho mejor que los míos, porque ustedes tienen más tiempo para tejer y seguramente más tranquilidad que yo, que tengo que tejer bastante. Bien, hemos tejido nuevamente la repetición de la segunda carrera, todo en punto revés, y ahora vamos a tejer los puntos de 2 en 2, pero siempre pasando este primer puntito sin tejer, ¿sí? Cuando yo aflojo así los puntitos, pero los tomo por aquí, por adelante, de 2 en 2. Así. Recuerden que el primer punto se pasa sin tejer, ¿sí? No vayan a empezar allí de 2 en 2 porque no les va a quedar. Primer puntito se pasa sin tejer y luego ya vamos tejiendo de 2 en 2. Ahí está. Estos los aflojamos así, los tejemos. De 2 en 2, terminada la tercera carrera y ahora vamos a recuperar nuestros puntos en la cuarta carrera, ¿sí? Tejemos un punto derecho y tomamos la hebra de abajo que une los dos puntos. Un punto de la aguja, una hebrita, un punto de la aguja, un punto de la hebrita, un punto de la aguja, un punto de la hebra, un punto de la aguja, un punto de la hebra. Con estas 4 carreras ustedes van a obtener un punto hermoso que lo pueden utilizar para lo que ustedes deseen. Así, un punto de la aguja y el último punto de la hebra y el último punto de la aguja. Hasta allí hemos repetido las 4 carreras una vez más. Voy a tejer ahora sí, después de haberles mostrado este primer motivo y este segundo motivo. Recuerden que este segundo motivo es la repetición de las 4 carreras de abajo. Ahora voy a tejer un poquito más para que vean cómo luce esta puntada. Bien, miren, tejí un motivo más y una carrera en punto derecho para que ustedes puedan ver cómo luce este puntito. Y ahí está, miren, tiene un relieve y unos agujeritos. Es un punto semicalado. Por el lado del revés se ve así. También se ve bonito, pero el derecho es este. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejerlo, porque lo estaremos poniendo en práctica en algún proyecto nuevo más adelante. Gracias por acompañarme. Un besito, que Dios les bendiga a todos.